tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos un buen programa el día de hoy. Fíjese que muchas personas pueden empezar a tener un dolor abdominal y, bueno, pues le llama de distintas formas. Pero el día de hoy nuestro tema es úlcera gástrica. Vamos a ver esta información para desmenuzarla durante la siguiente hora. Bienvenidos, estamos comenzando. La úlcera gástrica es una afección común que afecta el revestimiento del estómago, causando dolor y malestar. Esta cápsula tiene como objetivo brindar información clave sobre qué es una úlcera gástrica, sus causas, síntomas y las opciones de tratamiento disponibles. Empecemos preguntándonos qué es una úlcera gástrica. Una úlcera gástrica es una lesión o herida abierta que se forma en el revestimiento del estómago. Estas úlceras son parte de un grupo de afecciones conocidas como enfermedades ulcerosas, que incluyen también las úlceras duodenales. Las úlceras gástricas pueden variar en tamaño y gravedad y pueden provocar molestia y complicaciones si no se tratan adecuadamente. Causas de la úlcera gástrica. Las principales causas de la úlcera gástrica incluyen infección por Helicobacter pylori. Esta bacteria es una de las causas más comunes de úlcera gástrica. Infecciones por Helicobacter pylori debilitan la mucosa protectora del estómago, permitiendo que los ácidos gástricos dañen el revestimiento del estómago. Uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Medicamentos como el ibuprofeno o la aspirina, cuando se toman en exceso o durante largos periodos, pueden irritar el revestimiento del estómago y contribuir a la formación de úlceras. Dificultad para comer debido al dolor. Heces negras o con sangre. Puede ser una señal de sangrado en la úlcera. Ahora hablaremos del diagnóstico. El diagnóstico de las úlceras gástricas se realiza generalmente mediante un examen físico, análisis de sangre para detectar la infección por Helicobacter pylori y, en algunos casos, una endoscopía para observar directamente el revestimiento del estómago. Muchísimas gracias por esta información. Ya nos estamos adentrando más al tema que vamos a abordar durante los siguientes 60 minutos. Bien, y les voy a presentar al doctor que nos acompaña esta mañana. Es el doctor Aurelio López Colombo. Él es gastroenterólogo para hablar justamente de la úlcera gástrica. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Gaby, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación para compartir esta hora con tu público. Gracias, doctor. ¿Sabe qué? Siento que hay muchos mitos y realidades y usted bien, ya antes de entrar al aire nos estaba anticipando, vamos a hacer varias aclaraciones, ¿verdad? Varias cosas que la gente puede pensar que tiene algún síntoma, etcétera, y a lo mejor ni siquiera lo nombramos de manera correcta. Es correcto. Escuché la cápsula, es muy interesante, vienen algunos datos muy adecuados, pero creo que hay muchas cosas que platicar. Fíjate que mucha gente identifica esa sensación de dolor o ardor en lo que la gente llama la boca del estómago, nosotros le llamamos epigastrio, como gastritis o úlcera. Y la verdad es que nosotros como médicos le llamamos síndrome dispéptico porque pueden ser una serie de cosas. Afortunadamente, lo menos común son úlceras o también cáncer, que también pueden dar a veces los mismos síntomas. La mayor parte de las veces es dispepsia, que le llamamos nosotros, lo que la gente identifica como gastritis. Entonces, sí requerimos evaluar al paciente para hacer distinciones, primero con base en la clínica, es decir, en los síntomas, y en ocasiones requerimos del estudio de endoscopía para hacer el diagnóstico. El diagnóstico preciso de una úlcera gástrica invariablemente se hace con endoscopía porque tenemos que ver que en efecto haya una herida o llaga en el estómago. A ver, entonces, esa es úlcera gástrica. Eso le iba a preguntar, porque pues hay que empezar por el principio. ¿Exactamente la úlcera gástrica es una herida? Es correcto, es una herida, una llaga en términos coloquiales que está presente en el estómago, es decir, lo que cubre el estómago desaparece y tenemos un hoyo ahí cubierto con un moco blanco que le llamamos fibrina. Esa llaga se denomina úlcera gástrica. Oiga, doctor, ¿le parece bien que vayamos conociendo un poco más a nuestro estómago? Porque ahorita estamos hablando de ya una afectación que le pasa a este órgano. Pero a ver, más o menos de qué tamaño es, coloración, o sea, un estómago normal, sano, un estómago normal. Por supuesto. El estómago normal tiene un color rosa pálido, aproximadamente. Nosotros los endoscopistas lo vemos y se nos hace muy bonito. Es
tiene pliegues gástricos, tiene varias partes, la parte superior, que es como una cúpula, le llamamos fondo o fundus, la parte media, donde sobre todo predominan pliegues gástricos, le llamamos cuerpo, y la parte más baja, antro, de ahí pasa el píloro, que a través de él pasan los alimentos del estómago al intestino. Las úlceras pueden estar ubicadas en cualquier parte del estómago y las úlceras pueden ser de diferentes tamaños, pequeñas o grandes. Cuando estas llagas son muy superficiales, no le llamamos úlceras, les llamamos erosiones. Entonces nos referimos a ellas como gastritis erosiva. Y la úlcera, que es una enfermedad que le llamamos dentro del grupo de enfermedad ácido péptica, se presentan o en el estómago o en el bulbo duodenal, en el duodeno, que está vecino al estómago, con básicamente el mismo mecanismo. ¿Qué pasa en la úlcera? En la úlcera pasa que pues, todos tenemos ácido en el estómago. Sí. Es algo normal y es indispensable para la digestión de ciertos alimentos. Sin embargo, el estómago tiene capas protectoras, una capa de moco, hay una secreción de bicarbonato, hay restitución de sus paredes, que lo hace que, a pesar de la acidez, el estómago esté perfectamente. Pero ¿qué pasa si de repente perdemos esa posibilidad de generar moco o algo lo altera, de que la circulación no sea adecuada y que no se restituyan las paredes del estómago? Entonces es cuando se empiezan a formar estas llagas. Y eso puede ser por varias causas. Oiga, es interesante. doctor, a ver, pero espérenme. Es que es muy interesante. A ver, ¿estas llagas se forman dentro de estos pliegues, dentro de estas mucosas, o puede ser encima, ¿no? O sea, que si uno viera el estómago, ahí se ven las llagas. Bueno, o tienes que abrir el estómago para que estén adentro. Uno lo ve a través de la endoscopía. Es decir, el estómago tiene varias capas. La más superficial le llamamos mucosa. Luego viene, que es una pared que secreta ácido, básicamente esa es su función. Y luego viene otra pared que se llama submucosa, que tiene vasos, circulación, luego una capa muscular y al final otra capa que la recubre que se llama serosa. La úlcera es cuando esta pared superficial, la mucosa, desaparece o tenemos una herida, una solución de continuidad ahí que nos permite ver quizá más profundo la submucosa y normalmente se ve cubierto de un moco que le llamamos fibrina. Eso sería una úlcera. Bien, ahora doctor, ¿qué pasa con, cómo podemos diferenciar esta úlcera con la dispepsia común? Ok. Desafortunadamente, la única manera de hacerlo correctamente es con un procedimiento que se llama endoscopía. Digo desafortunadamente porque escuché un poco la cápsula y aunque los síntomas puedan ser semejantes, no es posible distinguir con solo los síntomas si tienes una dispepsia o gastritis o una úlcera. O sea, solamente la endoscopía nos va a decir. La endoscopía nos da. Hay otros estudios que son menos útiles que la endoscopia. Pero quiero señalar que no todo, afortunadamente las úlceras son menos frecuentes que las gastritis, es decir, que este síndrome dispéptico. Entonces, no necesariamente, para que no se asusten, todo mundo tiene que hacerse una endoscopia. No, hay que ir al médico. El médico verá si tienes dolor, ardor en la boca del estómago, no tienes datos de alarma, eres una persona joven, menor de 50 años, muy probablemente no te vamos a hacer una endoscopía de inicio. Te vamos a dar tratamiento y muchas veces se resuelve y es una gastritis. Cuando encontramos datos de alarma, cierta edad puede ser una... datos de alarma es, por ejemplo, lo señalaron, heces negras que nos señalan que hay un sangrado, vómito de sangre, pérdida de peso. Sin duda está indicada una endoscopía. Ahora, no sé si quieras que platiquemos un poquito de qué causa estas úlceras. Sí, yo creo que sí, pero antes quisiera que me dijera si es mito o realidad. Alguna vez escuché que el estómago de cada persona es del tamaño del puño. ¿Esto es verdad? Aproximadamente, mide entre unos 10 centímetros, 15 centímetros, puede variar, depende del tamaño de la persona. No es tan grande como uno pensaría,
hay ciertas circunstancias en las que se puede hacer. Es un órgano que... Elástico, sí, que nos permite... Porque, por ejemplo, también digo, yo soy el público en general. Yo le hablo de manera coloquial. A ver, por ejemplo, puede ser que pudiera ser como un globo. Entonces, las personas que comemos mucho, ¿no? Entonces, por eso dice, el estómago se va haciendo grande, ¿no? Sí. Tiene una capacidad de acomodación que nos permite que a veces, aunque ya estamos satisfechos, pero alguien nos ofrece un taquito más, nos lo podamos comer sin problema. Y es que, doctor, siempre hay un huequito para el postre. Eso. Y entonces el estómago tiene esta capacidad de acomodación que nos permite comer a veces hasta más de lo que realmente requerimos, pero ese es otro cantar, dijeran. Sí. Oiga, doctor, a ver, entonces, ya vimos cuál es esta diferencia y entonces, pues sí, ¿cuáles son las causas, no? ¿Cuál es lo que va a causar? Fíjate, voy aquí a hablar de la úlcera gástrica y también de la duodenal, que es la primera porción del intestino. Las úlceras gástricas, los dos motivos más importantes es la presencia de Helicobacter pylori, una bacteria, y el uso de ciertos medicamentos, específicamente unos medicamentos que se dan para el dolor o pertenecen al grupo de los antiinflamatorios que les llamamos no esteroideos, donde están medicamentos como el ácido acetilsalicílico, como el diclofenaco, naproxeno, este grupo de medicamentos que se dan para el dolor. Te puedo explicar por qué. El Helicobacter es una bacteria muy común. Por eso el que a alguien le hagan diagnóstico de que tiene Helicobacter por pruebas que no son invasivas, como pruebas de aliento o evaluación de heces donde dice hay Helicobacter, eso no es sinónimo de tener úlcera, ¿no? Ese es un factor de riesgo. De hecho, 60-70% de los mexicanos tienen el Helicobacter. Pero ciertas personas tienen predisposición a hacer una respuesta inflamatoria a la presencia del Helicobacter. Esa respuesta inflamatoria genera úlceras. Es decir, el Helicobacter como tal genera inflamación y la respuesta de cada uno es diferente. Entonces, una causa del 60% más o menos de las úlceras gástricas se deben a la bacteria y un 40% en números gruesos es por uso de antiinflamatorios. Pero si nos vamos a la úlcera duodenal, que es vecina al estómago, el 95% es por la presencia del Helicobacter. Por eso, el tratamiento de una úlcera gástrica asociada al Helicobacter es erradicar esta bacteria. Vamos a hablar de esta bacteria más adelante porque sí es una que hace de las suyas y por eso nos genera tantas molestias. Estamos hablando de úlcera gástrica aquí en Salud para Todos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Se estima que hasta el 10% de la población mundial padece una úlcera gástrica en algún momento de su vida. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Estamos hablando de úlcera gástrica con el doctor Aurelio López Colombo. Doctor, el estrés emocional, ¿no? El estrés, esas cosas que pues como que alteran, ¿no? Nuestras emociones, etcétera, y también físicamente tiene estragos, ¿podría ser la causa directa de este padecimiento? Voy a distinguir. A ver. De la úlcera gástrica, no. Es decir, la úlcera gástrica es un problema donde hay una llaga generalmente ocasionada por lo que te comenté, la presencia de la bacteria, uso de ciertos medicamentos. Los síntomas de dispepsia o gastritis, sí. ¿Qué pasa? A esto le denominamos dispepsia funcional. El estómago, como todo el tubo digestivo, tiene un sistema nervioso, un cerebro intestinal, que nos permite detectar muchas cosas. ¿Qué comiste? Si comiste ácido, alcalino, proteínas, carbohidratos, grasas, el pH.
eso lo percibe y ofrece respuestas, secreción de hormonas que digieren, sensaciones. Cuando hay el estrés, se liberan ciertos neurotransmisores, ciertas sustancias que pueden generar hipersensibilidad. Entonces el estómago es más sensible al ácido, a la distensión, y eso nos da molestias sin que haya lesiones. O sea, no hay llagas, simplemente hay una alteración de la sensibilidad, y esta sí puede estar ocasionada por el estrés. Esta sí se relaciona en la cuestión del estrés. Ahora, ¿por qué decimos que el estómago es el segundo cerebro? Ahorita que mencionó esto. Bueno, el intestino tiene quizá este segundo. Tiene una serie de redes neuronales impresionantes. De hecho, recordarás a la serotonina, que es la hormona, el neurotransmisor de la felicidad. Sí. Pues sabes que el 95% de ella está en el intestino, ni siquiera en el cerebro. Solo un 3% estará en el cerebro y un 2% en otros órganos. 95% de este neurotransmisor está en el intestino y tiene que ver con su funcionamiento. Nos ayuda a que se mueva con cierta velocidad, que ayude a digerir alimentos, en fin. O sea, es un neurotransmisor muy útil. Bien, ahora le vamos a dar su tiempo a esta bacteria que tantos problemas genera, ¿no? Es de la más común. Descríbanos de qué se trata, qué pasa con el Helicobacter pylori, ¿no? Cómo está relacionada con las úlceras, ya lo mencionaba, pero si podemos profundizar un poquito más en esta bacteria. Sí. Esta bacteria, que fue descrita por el doctor Warren y Marshall alrededor de los 80s, nos vino a dar mucha información sobre las enfermedades ulcerosas, tanto de úlcera gástrica o duodenal. Antes de esa época, se hacían muchas cirugías porque estas úlceras recurrían y no había manera de curarlas en muchos individuos. Entonces, algunos les quitaban una parte del estómago para tratar de que hubiera menos secreción ácida. En fin, cuando se descubrió esta bacteria, se identificó como un factor de riesgo para úlcera gástrica. Es decir, por varios mecanismos, como es que puede alterar el moco que protege el estómago, puede generar una reacción inflamatoria, bueno, nos condiciona úlceras gástricas o duodenales. Esto es importante porque hoy día se sabe que eliminando esta bacteria tenemos un riesgo mucho menor de recurrir con estas úlceras. Entonces, ya no se hacen esas cirugías tan grandes que se hacían hace 50 años para que se quitaban el estómago o medio estómago para curar una úlcera. Entonces, creo que esta información es muy útil. Sí hay que entender que la bacteria es muy, muy frecuente. O sea, estamos hablando de que entre 60 o 70% de los mexicanos tienen la bacteria. No quiere decir que todo el mundo va a tener ni úlcera gástrica ni cáncer, porque también se ha visto una asociación a tener cáncer. Pero hay que hablar de ello como un factor de riesgo. Entonces, bueno, pero el que tiene una úlcera y que tiene la bacteria, sin duda, si no la tratamos, sería cometiendo Ahora, un error. doctor, ¿dónde generalmente está esta bacteria y por qué tan fácilmente la podemos tener? La bacteria es muy común, está en el estómago, o sea, ese es su casa, su hábitat. Ajá. No vive en otros sitios, a menos que haya cambios, por ejemplo, en el duodeno a veces le llamamos cambios en la pared del duodeno parecido al estómago, metaplasia, puede vivir ahí, pero generalmente vive en el estómago. Y vive ahí desde hace mucho tiempo. El que tiene la bacteria normalmente lo adquirió en sus primeros 5 años de vida. Es decir, una compañera de... ¿Y puede estar sin manifestarse mucho tiempo? Así es, puede estar sin manifestarse mucho tiempo o tener manifestaciones tan vagas hasta que ya tiene un problema de cronicidad. Oiga, en los pacientes con muchos síntomas y que recurren, entonces por supuesto que sí haremos una endoscopia. ¿Y por qué se adquiere? O sea, en lugares donde uno va a comer, lugares insalubres, con frutas, verduras, ¿dónde? Bueno, sí se ha hablado de varias cosas, pero
incluso de si había presencia en el agua. Por ejemplo, hay unos estudios en Perú muy interesantes al respecto, pero lo que sabemos es que es de transmisión vertical, es decir, hijos de padres con Helicobacter que le dieron a probar, entonces sí a ver, puede prueba el ser biberón, hereditario. prueba si está caliente, generalmente se adquiere ahí. O sea, por eso es en los primeros años de vida. Bien, doctor, tenemos preguntas del público. Adelante. Y eso nos gusta muchísimo, la participación de las personas que nos están viendo. Recuerde que puede hacerlas vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. A ver, doctor, le preguntan, ¿tomar sábila me ayudará con la gastritis? Ya no quiero tomar omeprazol. Una pregunta muy interesante, pero desafortunadamente la evidencia que tenemos de la sábila pues no es más que experiencia, digamos, de familiares. No hay evidencia científica que a mí me permita decir, casera. con eso te curas. Sí. Ahora, creo que vale la pena abordar el otro tema. No se deben de consumir medicamentos si no están claramente indicados. Si ya un médico se lo indicó y tiene alguno de estos, dispepsia o úlcera, bueno, habrá que tomarlo. Generalmente tratamos de evitarlo por tiempos muy prolongados, pero en ocasiones está indicado. Y si vemos las posibles complicaciones de una úlcera, a veces está indicado tomarlo de manera continua. Recuerda que una de las causas es uso de ciertos medicamentos. Tenemos pacientes, por ejemplo, con enfermedades reumáticas que necesitan tomar medicamentos para el dolor de sus articulaciones. Sería cruel no dárselo, pero ellos tienen un riesgo aumentado de desarrollar úlceras por estos medicamentos, entonces les damos protección. Y eso es importante porque si no, un paciente de esas características puede tener complicaciones como sangrar. Claro. Bien. Buen día, Gaby. Buenos días. Tengo gastritis crónica superficial y también intestino irritable. Me dieron a tomar omeprazol, pero me baja el potasio. ¿Qué hago? Bueno, primero habría que distinguir. El diagnóstico que ella señala es, seguramente ya le hicieron una endoscopía y le tomaron una biopsia, porque hablar de gastritis crónica superficial es un estudio previo. Es un estudio de una biopsia, es decir, le toman una muestra, lo analizó el patólogo. Eso no necesariamente dice mucho. Eso es, si hacemos endoscopías, el encontrar gastritis crónica superficial es muy común y no necesariamente da síntomas. Aquí habría que ver cuál es el síntoma. Si el omeprazol le causa molestias, existen alternativas. Esas las tendrá que ver con su médico. Alteraciones del potasio puede ser. Hay otros medicamentos para gastritis que pueden ser útiles. Y probablemente sus síntomas son más por el síndrome de intestino irritable. Y entonces a lo mejor lo que tendría que enfocarse es a tratar eso, ¿no? Pero siempre recuerden que les recomendamos asistan a la consulta médica con profesionales. Tengo ardor en el estómago y dolor persistente. En la mañana me da náuseas y sabor agrio. ¿Puede ser úlcera? Tengo 43 años. ¿Me podré curar? Bueno, sin duda habrá que estudiar. Es muy difícil decir, ya lo decía, incluso hay algunos estudios muy interesantes porque hicieron cuestionarios y los pusieron incluso por computadora y no hay manera de distinguir entre si es una gastritis, o sea, solo síntomas sin lesiones o una lesión, y el pronóstico de cada cosa es diferente. Es decir, es más fácil que un paciente sin úlcera persista con sus síntomas, es decir, las gastritis nerviosas, dispepsias. Es más fácil que en la vida moderna sigamos con ellas, hay épocas buenas y malas. Una úlcera gástrica tratada debe desaparecer y si erradicamos el factor de riesgo, como pudiera ser el Helicobacter, no debe de volver, entonces se cura. Lo otro se controla, ¿no? Como el síndrome de intestino irritable, que son enfermedades hermanas, también se controla, ¿no? Sí, entonces, bueno, hay que distinguir qué padecimiento es el que se está teniendo. Me duele la boca del estómago, como menciona. ¿Cómo dice que se llama? Boca del estómago, ¿no? Epigastrio. Epigastrio, muy bien. Bueno, me duele la boca del estómago. En ocasiones tengo reflujo y casi todo el tiempo tengo el estómago inflamado. ¿Esto puede ser úlcera? Yo creo que aquí hay varias cosas. O sea, cuando tengo reflujo, generalmente hablamos de una enfermedad diferente. Es decir, el ácido que normalmente está en el estómago sube y puede quemar esófago y puede dar síntomas en la garganta o en otros órganos. Ese es un padecimiento diferente.
tiene otros factores de riesgo. Y bueno, por eso vale la pena consultar a un médico, porque hay que distinguir entre reflujo, gastritis, úlcera gástrica o úlcera duodenal. Entonces vale la pena hacerlo porque el tratamiento para el reflujo es diferente. O sea, pueden usarse medicamentos semejantes, pero hay pacientes que requieren un procedimiento quirúrgico para resolver su problema de manera definitiva. Bien, con esta pregunta vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerde, si tiene alguna duda, puede preguntarle al doctor vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Regresamos, es una pausa muy breve, no se vaya. La principal causa de las úlceras gástricas es la infección por la bacteria Helicobacter pylori, responsable de aproximadamente el 60 al 80% de los casos. Tratamiento de las úlceras gástricas. Número 1. Antibióticos. Si la causa es la infección por Helicobacter pylori, se prescribe antibióticos para erradicar la bacteria. Número 2. Medicamentos para reducir la acidez. Los inhibidores de la bomba de protones y bloqueadores H2 son medicamentos que ayudan a reducir la producción de ácido gástrico, permitiendo que el revestimiento del estómago se recupere. Número 3. Medicamentos protectores de la mucosa. Los medicamentos que protegen la mucosa gástrica, como el sucralfato, pueden ayudar a sanar la úlcera y reducir la irritación. Número 4. Modificación de hábitos. Evitar el consumo de AINES, alcohol, tabaco y alimentos irritantes es fundamental. Comer comidas pequeñas y frecuentes también puede ser útil para reducir la irritación. Número 5. Intervención quirúrgica en casos graves. En casos muy severos o cuando los medicamentos no son efectivos, puede ser necesaria una cirugía para tratar la úlcera. Para prevenir las úlceras gástricas, es recomendable lo siguiente: evitar el uso excesivo de medicamentos AINES, mantener una dieta balanceada y evitar alimentos irritantes como el alcohol, el café y los alimentos muy picantes. No fumar y moderar el consumo de alcohol. Manejar el estrés de manera adecuada, con técnicas de relajación o terapia si es necesario. Muchísimas gracias por esta información. Y bueno, estamos hablando de úlcera gástrica con el doctor Aurelio López Colombo. Doctor, fíjese que hay unas imágenes que vamos a invitar a verlas, ¿no?, a todo el público, para que usted de manera más gráfica nos vaya explicando y podamos tener en la mente pues la imagen de una úlcera. Me parece muy bien, Gaby. Bien, en este momento las vamos a checar, ¿no? Y ahí está lo que decía de la endoscopía. Fíjate que esta es una imagen muy ilustrativa, porque esa es una imagen de una endoscopía. ¿Y cómo lo sé? Bueno, veo ahí el endoscopio, esta imagen negra, esa es una manguera flexible que nos permite revisar la parte alta, media, baja del estómago, meternos al intestino. Y ahí, fíjate, en la parte media del estómago se ve una úlcera bastante grande y profunda, que notas la diferencia entre esa pared rosa del estómago y esa parte central, donde además está cubierta de un moco. Además, en este caso está pigmentado un poco de amarillo, probablemente porque algo de bilis ha llegado ahí. Esta úlcera gástrica, obviamente, además habría que tomarle biopsias porque tendríamos que descartar que fuese una úlcera maligna, puede ser. En estómago siempre tomamos biopsias de las úlceras, unas serán benignas, otras serán malignas. Entonces, esta es una imagen de una endoscopía en donde vemos al fondo cómo entra el endoscopio a través de la frontera entre el esófago y el estómago, que se llama cardias, el fondo gástrico. A mi izquierda veo pliegues y a la derecha, en la parte media del estómago, se ve una úlcera grande y profunda. Úlcera pronunciada. ¿De estas podemos tener solamente una o varias? Puede haber varias. Particularmente cuando se usan antiinflamatorios no esteroideos, a veces no encontramos una, encontramos varias o algunas grandísimas. Uy. No, bueno, entonces esto al paciente le genera muchísimos síntomas, gran molestia, ¿no? Sí. Dolor. Sí, dolor, agruras. Ardor. Las agruras pueden estar presentes de manera secundaria si el estómago no se mueve adecuadamente. Ahí habría que distinguir. Esta es otra úlcera. Este es un acercamiento a una úlcera. Como vemos,
el borde de la pared del estómago que se ve inflamado y en el centro vemos esta úlcera cubierta de una especie de moco blanco que le llamamos fibrina. Esta es una úlcera gástrica. Esta ya está la imagen más agrandada, podemos ver, digamos, como más cerca cómo se compone, ¿no? Y lo que decía. A veces vemos ahí una arteria que puede estar sangrando, un vasito, porque esa es una complicación de las úlceras, el que pueden sangrar. Hay varias complicaciones de las úlceras. Una de ellas es el sangrado, el otro es perforación, cuando esta úlcera atraviesa todas las paredes del estómago y entonces se perfora y eso es un dolor intenso que se tiene que acudir inmediatamente y a operar. Sí, eso es cirugía inmediata, ¿no? Si ya se perforó el estómago. Y las úlceras que están cercanas al píloro, que es ese orificio donde pasan los alimentos del estómago al intestino, a la hora de cicatrizar pueden estrechar este píloro y entonces la tercera complicación le llamamos estrechez o estenosis, que entonces el estómago sí se vuelve grande porque no puede pasar el alimento y entonces, el paciente empieza a vomitar. Claro. Oiga, doctor, a ver, pero ahora que habla del píloro, nada más me quedó la duda. Mencionó que estaba abajo conectando con el intestino. Es correcto. Yo pensaba que el píloro estaba más arriba. Y mucha gente tiene esa idea y confunde el píloro, o sea, tenemos el esófago, que es este tubito que lleva los alimentos, termina en la unión esófago-gástrica, que es un esfínter, y la gente identifica esfínter, creo que debe ser el píloro. No, ahí no está el píloro, ese es el esfínter esofágico inferior, por la parte del estómago le llamamos cardias, y luego viene el estómago, la parte media. Y es que yo pensé que esa valvulita, que es el píloro, que abre y cierra, que luego muchos tienen problemas, lo operan y ya quedan bien, yo pensé que era esa unión del esófago con el estómago. No, es la unión entre el estómago y el duodeno. Fíjese, por eso, ya ve cómo aprendemos todos los días, qué bonito. Es interesante. Es muy interesante, doctor. Más preguntas del público. Le preguntan, doctor, tomo jugo de limón con vinagre de manzana todos los días. ¿Esto es malo para mi estómago? Las proporciones deben ser razonables. Aquí creo que haría algunos comentarios sobre lo que escuchamos en la cápsula. El chile no es causa de úlcera, el picante. Pero si tengo una úlcera, por supuesto que me va a aumentar mis síntomas. Es decir, las úlceras las ocasionan ya hablamos, Helicobacter y medicamentos. Son las causas más importantes. La dispepsia, esa sí es muy sensible. O sea, tengo un estómago hipersensible, entonces cualquier cosa que me irrita. Sí, voy a sentir muchos síntomas, aunque no tenga úlcera. Ahora, y entonces es cuando más cuidado tenemos que tener con ciertos alimentos. Sí tenemos que tener cuidado con el uso de, por ejemplo, zumos de limón, porque a lo mejor el estómago lo tolera bastante bien. Si supieras, el estómago secreta ácido con el que podríamos limpiar la taza de un baño, así de intenso. Pero hay otras cosas que son muy sensibles, el esófago, la garganta, los dientes. Me ha tocado ver pacientes que se quedan sin esmalte dental por estar tomando algunas recetas caseras de jugo de limón. Entonces, si bien el limón en una proporción adecuada no daña ni es causante de úlceras, el usarlo de manera concentrada, de manera habitual, sí puede tener algunas consecuencias. Bien, entonces seamos cautelosos en ese sentido. ¿Es verdad que una vez que te da úlcera ya no hay marcha atrás y se cambia el estilo de vida? Yo creo que una vez que se identifica la úlcera tenemos que identificar cuál es la causa. Si la causa es el Helicobacter, erradicaremos el Helicobacter y la posibilidad de que recurra es menos del 20%. Si no la eliminamos, tenemos 80% de posibilidades de que la úlcera vuelva a presentarse. Si la úlcera está asociada a uso de medicamentos como ácido acetil salicílico, diclofenaco, naproxeno, mucha gente los toma, no a todos les va a causar esa reacción adversa. A los que les da esa reacción adversa tenemos que evaluar si es posible quitarlos, en ocasiones no, y cuando es necesario darlos, tenemos que dar una protección para el estómago para evitar que se genere úlcera. En los demás casos,
cuando hablamos de estas gastritis que la gente apoda de diferentes maneras, nerviosas, que es el síndrome dispéptico, que no tiene que ver con úlcera, tienden a ser más crónicos. Es decir, hay épocas muy buenas, hay que darles tratamiento cuando están más sintomáticos, si no tienen síntomas, quitarles los medicamentos, dárselos cuando los necesiten, y eso tiene a tener una evolución de más cronicidad, ¿no? Bien, oiga, doctor, ¿es mito o realidad que si tengo una úlcera y tomo leche, como que me recubre el estómago y me protege? Vamos a tener esa sensación de alivio inicial. ¿Cuál es el problema? Que la leche estimula la secreción ácida, eso es normal. Cuando tomamos alimentos, el alimento es un estímulo para la secreción ácida. Antes se acostumbraban estas famosas dietas de leche para curar úlceras. El problema que vimos fue que se genera más ácido y por lo tanto no ayuda a la cicatrización. Por eso usamos ahora sustancias inertes para recubrir el estómago, como el aluminio magnesio, sucralfato en algunas ocasiones, que nos permiten recubrirlas, pero sin generar este efecto de secreción ácida. Doctor, ya que hablamos de medicamentos y en el siguiente bloque vamos a profundizar un poquito más, en algunas indicaciones viene que los ingieras consumiendo algún alimento. Y también muchas veces nos ha pasado que nos tomamos una pastilla, no tenemos nada en el estómago y entonces el dolor es insoportable y etcétera. ¿Qué pasa? ¿Sí debemos comer algo? ¿Cuánto tiempo antes? ¿Qué tipo de alimento? Aquí hay que tener mucho cuidado y sí seguir las indicaciones del médico. Por ejemplo, hay pastillas o medicamentos que se deben de tomar en una hora en particular y a lo mejor no consumir nada en la siguiente hora. Tal es el caso, por ejemplo, de los sustitutos de hormonas tiroideas, la levotiroxina, por ejemplo. Si no se toman así, su efecto no va a ser el adecuado. Entonces, tenemos que seguir las indicaciones. Afortunadamente, es un poquito más de sensibilidad. O sea, los medicamentos que sí causan úlceras, como son los antiinflamatorios no esteroideos, desafortunadamente las pueden causar, no importa si los tomamos, nos los dan en la vena o hasta en supositorios. ¿Por qué? Porque su efecto es barriendo los mecanismos de protección. Entonces, lo otro es nada más un síntoma sin que necesariamente cause una úlcera, pero hay que seguir las instrucciones. Algunos medicamentos, incluso para úlcera, se requieren tomar 30 minutos antes del alimento porque si no, no van a actuar mejor. Okay. Entonces, hay que seguir las indicaciones del médico. Hay medicamentos que es preferible tomarlos después, los antibióticos, los antiinflamatorios no esteroideos. Si voy a tomar diclofenaco, naproxeno, es preferiblemente después o con alimentos para que me irriten menos. Para que no tengan tanta irritación. Pero siempre hay que seguir las indicaciones de nuestro especialista. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es muy breve y regresamos aquí a Salud para Todos. El uso prolongado de medicamentos antiinflamatorios no esteroides, como ibuprofeno y aspirina, está relacionado con alrededor del 20 al 30% de los casos de úlceras gástricas. Aproximadamente el 10% de las úlceras gástricas desarrollan complicaciones graves, como sangrado o perforaciones en la pared gástrica. Ya en la recta final de Salud para Todos, estamos hablando de úlcera gástrica con el doctor Aurelio López. Bien, doctor, le pregunta el público, ¿el mal olor de la boca se relaciona con alguna enfermedad del estómago? Puede ser. La mayor parte de las veces tiene que ver más con problemas orales, no solo de los dientes, encías, carrillos, eso lo ven los parodoncistas, quizá 50-60%. Otra causa de halitosis puede estar en vías respiratorias, sinusitis, problemas de nariz, cornetes, amígdalas, eso lo ve el otorrino, y probablemente un 10% de los casos pueda deberse a
problemas gastrointestinales, entre los cuales tenemos reflujo, porque hay erosiones en el esófago, úlceras gástricas o duodenales, por supuesto, pueden dar esa sensación. Sobre todo, hay algunas que tienen sangrados leves que a veces no percibimos, que solamente la sangre oculta lo detecta, pero ese sangradito genera un mal aliento. Se ha comentado que en algunas ocasiones el Helicobacter pudiera ser cuando se han descartado otras causas. No empezaría con cosas del estómago, empezaría primero con lo más frecuente, que es oral. O también aquellas personas que tienen desórdenes alimenticios ¿no? También sí, podría claro, por ser. supuesto, porque vomitar, sin duda, las personas que se generan vómito van a quemar invariablemente su esófago. Y entonces eso da también halitosis. Doctor, usted como gastro, ¿qué opina de la cirugía bariátrica? Bueno, la cirugía bariátrica es una herramienta con la que contamos en la actualidad para resolver problemas de salud de muchos pacientes. Claro, en general yo creo que es una excelente herramienta para un grupo de personas. Hay que individualizar, o sea, no todo el mundo es candidato. Eso lo tiene que ver un médico, pero hay pacientes con problemas metabólicos serios y que requieren atenderse porque la obesidad nos genera muchos problemas, algunos gastrointestinales como reflujo, pero otros tan graves como es diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. Entonces, cuando hay comorbilidades y obesidad, sin duda creo que es una herramienta en la que tenemos que pensar. Doctor, ahorita que habla de si las personas son o no candidatas, ¿todas las personas somos candidatos a realizarnos una endoscopía o la edad tiene algo que ver? No, yo creo que no todo mundo es candidato a realizarse una endoscopía. No es una colonoscopía, sí. O sea, evaluarse el colon es fundamental alrededor de los 50 años, porque ahí es un método de prevención, así como nos podríamos hacer una mastografía, para evitar, prevenir incluso o detectar tempranamente un cáncer de colon. La colonoscopía tiene como objetivo encontrar las lesiones precursoras del cáncer de colon. Ahí está perfectamente indicada. Una endoscopía, si soy asintomático y soy una persona joven, no tiene indicación. Es decir, no hay que hacerme una endoscopía de rutina por algún motivo, no es como un examen de laboratorio. Quien tiene síntomas gastrointestinales y que tiene 45 o 50 años o más, sin duda debe de hacerse una endoscopía. Quien tiene un padecimiento, como ya los señalábamos, con datos de alarma, sangrado, ya sea por vómito de sangre, vómito de pozos de café, evacuaciones negras, tiene una indicación clara en endoscopía, o problemas como los que mencionábamos, como las gastritis, pero que tienden a ser de mucho tiempo de evolución, que mejoran y luego recurren. Hay que hacer una endoscopía en algún momento. Pacientes con reflujo también, en algún momento tendremos que hacer alguna endoscopía. Y a veces esto nos ahorra que el paciente esté tratado de manera inadecuada por mucho tiempo. Pero no es algo que deba hacerse la gente como de rutina. General. Pero a ver, y las personas que ya las diagnosticaron, entonces todas, sí, me refiero a que si esta manguerita de la cual usted hablaba, todos o sea, nos pueden hacer ese estudio, o por ejemplo, si son bebés o si son niños pequeños o la edad tiene algo que ver. Bien, con respecto hay niños pequeños que tienen indicación de endoscopía. Y tenemos afortunadamente en Puebla un buen número de gastroenterólogos pediatras que hacen endoscopía en niños. Los niños, algunos pueden tener úlceras gástricas duodenales, otros hasta complicaciones de varices por ciertas enfermedades raras, pero que requieren endoscopía, y no es una contraindicación hacerlo en niños. ¿Qué vemos con mucha frecuencia y por qué les tenemos que hacer endoscopías a niños? Y ahí sí hay que cuidarlos, es porque se comen algo. Y de repente encontramos al niño que hay que hacerle una endoscopía porque se sintió alcancía y se tragó una moneda, o el arete, eso es muy común y esa es una causa frecuente por las que hacemos endoscopías en niños. Doctor, para finalizar, ¿qué recomendaciones podría hacer para las personas que están padeciendo de úlcera gástrica, estilo de vida, alimentación? Bueno, voy a hablar un poquito más general que solo úlcera gástrica, porque úlcera gástrica es solo una pequeña proporción de los que tienen síntomas de dolor o ardor.
Por supuesto que la vida saludable sería la indicación ideal. Dieta saludable, ejercicio, relajarse. Eso a veces está muy lejos de la vida moderna y hay quienes tienen que tomar el taco de enfrente porque es lo único que hay en su vida diaria. Entonces, si hay síntomas, afortunadamente resistimos muchas cosas, pero cuando hay síntomas, sobre todo persistentes, hay que acudir al médico. Creo que es la mejor indicación. Muchas veces no va a ser necesaria una endoscopía, sino entender que es una dispepsia, entender qué alimentos en particular debe evitar una persona en particular y tratamientos generalmente cortos que mejoran la calidad de vida. Perfecto. Pues doctor Aurelio López Colombo, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy. Al contrario, Gaby, muchísimas gracias a ti. Saludos a tu público. Gracias, nos vemos en una futura ocasión. Les recomendamos que asista a la consulta médica y que evite la automedicación. Que tenga muy buen día, nos vemos en la siguiente. Gracias.